Casi todos los países que han sufrido de un conflicto armado interno, como Chile, Argentina, Sudáfrica, han tenido una comisión de la verdad. El día de hoy en el programa conversaremos sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. En las dos últimas décadas del siglo XX, nuestro país fue víctima de la insanía de un grupo de personas que quería imponer sus ideas, apelando a la violencia, sumergiéndonos en el temor y en la inseguridad de no saber en qué momento desplegarían su accionar. Aquellos años de terror cesaron, pero las heridas producto de la violencia terrorista continuaron abiertas. Es por esa razón que el 4 de julio del 2001, mediante un decreto supremo, fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue la encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000, así como para proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. El mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación consistió en contribuir al esclarecimiento de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, así como a identificar las causas y el proceso de la violencia que afectó al país durante 20 años. Durante el periodo de recopilación e información, la comisión realizó audiencias públicas, que fueron sesiones en las que los comisionados recibieron directamente el testimonio de víctimas y testigos sobre hechos que afectaron gravemente a la víctima o a su grupo familiar o social. La Comisión de la Verdad realizó un gran esfuerzo para obtener información exacta del proceso de violencia, efectuando con gran precisión sus investigaciones y al mismo tiempo se hizo presente en lugares históricamente olvidados. Sus investigadores recorrieron prácticamente todo el territorio nacional afectado por la violencia, lo cual permitió tomar testimonios. Visitaron 129 provincias, 509 distritos del país, poniendo énfasis en las localidades más olvidadas y postergadas. Luego de 2 años de trabajo, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se hizo público el 28 de agosto del 2003 y fue entregado al presidente de la República y a los titulares de los otros poderes del Estado. El informe final arrojó la cifra estimada: 69.280 víctimas durante la época del terrorismo. Con el trabajo realizado por los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se ha pretendido hacer un proceso de identificación y estudio de las secuelas de la violencia política en diversos ámbitos de la vida de las personas y los pueblos afectados, a fin de poder elaborar propuestas de reparación, prevención y reconciliación orientadas a la dignificación de las víctimas de la violencia política entre los años 1980 y 2000. Bien amigos, este fue nuestro informe sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Estado peruano. Es importante que todos los peruanos conozcamos las conclusiones de este trabajo que se desarrolló durante 2 años. Después de la pausa estaremos con el doctor Enrique Bernales Ballesteros, comisionado de la Comisión de la Verdad. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Enrique Bernales. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. Las comisiones de la verdad. ¿Por qué la necesidad de instituir comisiones de la verdad? No solamente se ha planteado una comisión, se planteó en su momento una comisión de la verdad en el Perú, sino en otras partes del mundo. Sí, y efectivamente es así, y hubo precedentes. Antes de la Comisión de la Verdad de Perú, existió una en Chile, el informe Rettig, existió otra Comisión de la Verdad en Argentina, existió la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, se formó una para varios países que habían sido parte de la guerra de los Balcanes, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿por qué una Comisión de la Verdad? Esto tiene antecedentes que se remontan hasta la inmediata posguerra segunda mundial,
donde quien realizó algunas investigaciones y algunas aproximaciones estudiosas a lo que había sucedido en esta Segunda Guerra Mundial fue la Cruz Roja Internacional. Pero ella misma consideró que era necesario estudios mucho más profundos y especializados que estudiasen realmente qué es lo que había sucedido en un país afectado por una violencia armada, de manera tal que el conocimiento cabal de la verdad, al margen de las propagandas, de los ocultamientos, del sí pero no, de lo que puede ser informaciones interesadas, titulares que levantan una noticia o que ocultan otra, un estudio más bien de tipo académico, constituido por distintos expertos en la materia, pudiese decirle al país que ha sufrido esa violencia realmente qué es lo que pasó y por qué pasó, y cómo el conocimiento de causalidades, por ejemplo, ayuda a evitar que en el futuro se vuelvan a producir situaciones que causan tanta desgracia y que cuestan tanto. O sea, justamente es al revés de lo que dicen algunos críticos. Más bien lo que debemos conocer son las conclusiones de la Comisión de la Verdad para poder generar una aproximación más real a lo que pasó. Claro, pero las conclusiones no están en el aire, ¿no? Lógicamente, las conclusiones llegan a esa situación partiendo de premisa A, premisa B, ¿no es cierto? Es como estructurar un silogismo que permite, una vez establecidas las situaciones, las relaciones, los actores, los procedimientos, las acciones, etcétera, uno establece un escenario, otro escenario, y a partir de ello concluye mediante la suma de estas evidencias que muchas veces requieren de análisis de carácter interdisciplinario exactamente qué pasó. Conocer la verdad es tener la posibilidad de construir un futuro diferente, donde la violencia pueda ser evitada, pueda ser que ella sea fruto de previsiones, de informaciones de inteligencia, de conocimientos de carácter estratégico y también de formulación de políticas públicas que incidan sobre aquellos aspectos de la realidad que muchas veces son aprovechados por los grupos violentistas precisamente para agudizar las contradicciones y hacer actos en los que la vida pierde su sentido y su valor. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones o cuál es el saldo o qué cifras importantes tenemos de este largo, de este amplio trabajo que fue el informe de la Comisión de la Verdad y que bueno, se han publicado un resumen, pero... Están publicados los 9 tomos, pero yo tengo conmigo en este momento el Hatun Willacuy, que es el que contiene en resumen los principales elementos del estudio y sobre todo las 171 conclusiones que tiene el trabajo, que son de diversa índole, y donde, bueno, en primer lugar, se establece la responsabilidad principal, esencial, directa, de una organización de carácter terrorista como fue y sigue siendo, a pesar de que diga lo contrario, Sendero Luminoso, que causó directamente el mayor número de muertos, pero no solamente eso, sino que en realidad destruyó poblaciones enteras. Tuvo frente a los Ashanincas, por ejemplo, actitudes y decisiones que fueron de carácter genocida, se dice eso en el informe. Destruyó la economía de muchas poblaciones campesinas, y a través de atentados selectivos tipo coche bomba, afectó, por ejemplo, carreteras, redes eléctricas, servicios de agua. Fue de una odiosidad destructora como pocos países en el mundo han sufrido. No hay terrorismo bueno, pero si hay que hacer una categorización de los peores terrorismos, yo creo que al Perú le tocó el más malvado. El más... terrible. Terrible, absolutamente. Y dentro de toda este drama que ustedes como comisionados tuvieron que evaluar, porque son los testimonios, hay un aspecto que siempre se repite, ¿no? Siempre son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los más débiles entre los débiles siempre son
o no siempre, no diré siempre, pero casi siempre, y son aquellos que sufren de una manera terrible estos hechos. Los estudios que nosotros hemos realizado, que fueron todos estudios de campo, no son estudios teóricos, sino que con la colaboración de estudiosos y expertos de distintas partes del país y la distribución en el territorio nacional de 8.000 voluntarios, se pudo peinar hasta poblados muy aislados de los circuitos urbanos. Y ahí se pudo constatar, recogiendo testimonios, que de las víctimas en general de la violencia, de todas las personas que murieron por obra de la violencia, el 74% fueron campesinos. Campesinos ubicados principalmente entre Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y que eran en su mayor parte comuneros que no se plegaron al senderismo, que recibieron entonces la sanción del arrasamiento de poblaciones enteras, quema de sus sembríos, matanza de sus ganados y cosas realmente que a medida que las íbamos conociendo nos resultaban horribles. Y es que ahí sucede una cosa que es muy importante entender. El Estado en el Perú, desgraciadamente, nunca ha tenido una presencia real, activa, preocupada, doliente y eficiente para resolver los problemas de las poblaciones más alejadas, y esa ausencia del Estado es lo que básicamente aprovecharon grupos de violencia armada, como Sendero Luminoso principalmente, para hacer estas políticas de arrasamiento, aprovechando que no había Estado, o donde había, por ejemplo, algunas comisarías aisladas con 3 o 4 policías mal armados, eran pues carne de cañón y pasto de esas fieras que rápidamente destruían las comisarías, las tomaban, y a partir de ello las poblaciones quedaban indefensas. ¿Indefensas por qué? ¿Por la acción de Sendero? Por supuesto que sí, pero fundamentalmente por la ausencia del Estado. Bien, amigos, después de la pausa continuamos con esta interesante entrevista. Bien, amigos, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Enrique Bernales. ¿Cuáles son los estimados, la cifra de víctimas que arrojó la Comisión de la Verdad? Mire, este es un tema bien importante porque se han levantado una serie de historias y se han atribuido afirmaciones de carácter definitivo sobre esto, en el sentido de que la Comisión de la Verdad dijo: es el número de muertos y no puede ser ni más ni menos. Y eso es imposible. En la conclusión número 2, y el difraseo es muy importante para el que sepa leer y entender bien lo que se dice en castellano, señala el informe de la CBR. La CBR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69.280 personas. Es decir, lo que sostiene, lo que dice la Comisión es una cifra basada en estudios de probabilística y de estadística, pero no llega a la conclusión de que fue ese número, porque no puede llegar. Porque en ninguna situación donde se ha producido una violencia armada o un conflicto armado de la naturaleza que él sea, donde se ha producido tanto desastre, tanta muerte, uno puede ir a contar exactamente el número de muertos y decir, fueron 500, fueron 1000, fueron 1200. Además, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo puede afirmar? Además, en zonas donde el Estado no llegaba, en zonas gente que no tenía DNI. Y donde además, en el periodo que nosotros tuvimos la autorización para hacer ese estudio, que fue de 2 años, obviamente se pudo hacer un relevamiento, pero imposible cubrir la totalidad de un territorio tan denso, tan complejo como el peruano. De manera que esa cifra de 69.000 es un número probable, es un cálculo estadístico, pero no una afirmación apodíctica. Y quien pretenda atribuirnos que hemos señalado eso a
con una certeza absoluta, simplemente o no ha leído el informe o está diciendo cosas con mala fe. Eso efectivamente, no se ha leído mucho el informe, ni qué decir de los 9 tomos, incluso este libro este resumen ejecutivo que fue elogiado incluso por el Premio Nobel de Literatura, yo recuerdo en su momento, tuvimos oportunidad de revisarlo y de leerlo. Incluso este documento tampoco ha sido muy difundido y debería difundirse. Desgraciadamente no se lee. Algunos dicen que en los colegios debería enseñarse estos temas de la Comisión de la Verdad. Mire, yo creo que hay aspectos vinculados, por ejemplo, a ciertos criterios éticos que deben imprimirse desde la educación, cierto manejo de la historia del Perú, cierta vocación comprometida por la democracia y el mensaje de la no violencia que están en el informe de la Comisión y que deberían ser páginas seleccionadas para que los estudiantes desde muy temprana edad conozcan que su manera de prepararse para ser buenos ciudadanos del Perú consiste en tener un buen conocimiento de la historia, una buena valoración de los principios éticos que enmarcan la vida y una disposición para la tolerancia, la paz, la comprensión y el respeto a la persona humana antes que reacciones de comportamientos violentos. Hay cosas en el informe de la Comisión que un niño puede entender como parte de su proceso formativo. Hay otros relatos que son muy duros, muy fuertes, sobre todo cuando se entra a describir, por ejemplo, el asesinato de Marilena Moyano, o qué pasó en La Cantuta, o la matanza de Barrios Altos, que en realidad eso impactaría, no sé cómo en los niños, pero creo que un psicopedagogo no lo aconsejaría. Justamente, esta falta de difusión del propio Estado y tal vez de nuestra sociedad que olvida rápidamente estas situaciones tan dramáticas que vivió el Perú, y ha hecho que hoy algunos jóvenes abracen las banderas de los rezagos o estos movimientos, estos brazos políticos de los remanentes de Sendero, y que estamos viendo claramente que no se hace una autocrítica, no se pide perdón, no se reconoce que ha habido un baño de sangre perpetrado por algunas ideas. Bueno, no se puede esperar eso de los senderistas, ¿no? Porque en todo caso los que actualmente están por ahí actuando son lobos disfrazados de corderos. Pero yo señalo la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad de los partidos políticos, porque los llamados a hacer el combate ideológico, a denunciar el engaño de Sendero y a trabajar con la juventud orientándola hacia la democracia y a la vida activa de carácter valorativo, son los partidos políticos. Los partidos políticos son escuelas de democracia, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo hacen su trabajo con jóvenes? ¿Los reclutan? ¿Los forman? Yo desde muy temprana edad recibí educación política en la Democracia Cristiana, partido en el que yo me inscribí cuando tenía 16 años. Yo tenía mis clases a las 6, a las 8 de la noche y me iba al local de Democracia Cristiana a recibir clases de adoctrinamiento político que eran estupendas y tenía excelentes maestros de política, pero eso ha desaparecido, ¿no? Y realmente es una lástima, porque un joven que tiene inquietudes, que quiere saber exactamente la realidad de su país y que ve la pobreza o la explotación o el abandono y solamente recibe un mensaje de este sector, pues rápidamente se va por ahí. ¿Qué hacer? Hay que, los políticos. Hay que contrarrestarlo. Y yo realmente, cuantas veces me presento en público, insisto en llamar a los partidos políticos, por favor, no actúen simplemente como frentes electorales, asuman su responsabilidad de orientación y de formación. La propia Constitución lo dice, que los partidos políticos intervienen para orientar la formación de la población en la consecución de los valores democráticos. Eso no se está haciendo. ¿Cree que esta ley del negacionismo es una respuesta adecuada o habría que estudiarlo mejor? Es un espacio, es un escenario pequeño y restringido. Insuficiente. Insuficiente, habría que estudiarlo muchísimo, pero nada reemplaza el trabajo de los frentes políticos por la democracia
aislando y combatiendo cualquier agrupación violentista. Nada. ¿Qué se le podría decir a los críticos, a los sectores políticos, no sé si algunos sectores, no militares en actividad, sino que han dejado la actividad respecto al trabajo que hizo la Comisión de la Verdad y en este aniversario que ha habido, ¿no?, de conmemorar Volvemos a la necesidad de abandonar las fiebres calenturientas, tomar las cosas con más calma, leer. Yo tengo excelentes amigos entre los militares, doy clases en el CAEN, he dado clases en el doctorado de gobierno, donde he podido conversar con altos oficiales que han participado y han tenido una actuación determinada en los años 80 y 90, y no he encontrado esa odiosidad, esa generalidad que dicen, porque es gente ponderada que entiende que posiblemente hubo errores en la conducción político-militar y militar de ese periodo, y que la Comisión de la Verdad, tampoco es cierto, ha hecho condenas generales contra la Fuerza Armada Peruana, porque no es cierto. Yo quiero dar lectura a dos conclusiones, y que ojalá quienes están viendo este programa me entiendan y acepten que lo que se está diciendo de dichos atribuidos a la Comisión de la Verdad respecto de los militares no es cierto. La conclusión 53 dice: la CBR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las Fuerzas Armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de 1 millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber. Este es un expreso reconocimiento a las actitudes heroicas, valientes, de defensa de la vida y del Perú por parte de efectivos militares. Y más adelante, al determinar y establecer responsabilidades, dice, atención a la estructura gramatical de lo que se dice, la CBR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto, la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y o sistemáticas de violación de los derechos humanos. Ojo, la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas. Y eso es un hecho evidente, porque si no, ¿qué cosa es el Grupo Colina? ¿Acaso no hubo oficiales ahí que actuaron sistemáticamente en violar derechos humanos como parte de una concepción de amedrentamiento que iba más hacia la población civil de manera indiscriminada que hacia los terroristas? ¿No? Y no solamente esos casos. Habría que seguir el juicio de la comarca. ¿Qué es lo que está diciendo el teniente Hurtado respecto de algunos de sus mandos militares? Entonces, si nos disponen y nos organizan para decir la verdad, hay que decirla. Y si hemos encontrado que algunos miembros se involucraron en este tipo de prácticas, tal vez por desesperación, por cólera, por impotencia, ¿no?, o porque creer que esa era la mejor manera de liquidar rápidamente el terrorismo, pues se equivocaron. Y hay que decir que se equivocaron, hay que tener el decoro y la valentía de decir que se equivocaron, y eso no afecta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Muy bien, doctor. Creo que ha sido bastante claro y esperemos que el público televidente aquilate el contenido de estas dos últimas conclusiones, y no solo estas, sino de todas, y en este aniversario del trabajo que desarrolló la Comisión de la Verdad, leamos sus páginas y reflexionemos a la luz de lo que está ocurriendo hoy en el Perú. Bien, amigos, doctor Bernales, muchas gracias. Gracias también. Bien, amigos, y conmigo será hasta la próxima semana, como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.